Bienvenidos a un nuevo capítulo de Música al Paso. Bueno, hoy vamos a hablar de tango. En un esfuerzo increíble de nuestro equipo de producción hemos preparado un informe recapitulando algunos conceptos que nos parecen importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hablar sobre todo de una etapa que es la época dorada del tango, que se sitúa entre el 35 y el 45 o el 50, dependiendo. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción, hablando un poquitito del género, y después vamos a ver específicamente esa época y sus artistas más representativos. Más adelante, si les interesa, nos pueden dejar en los comentarios y podemos hacer un video hablando acerca de otros temas, hablando de otras orquestas, hablando de otros conceptos. Recientemente salió un video que entrevistamos a Leonardo Dimant, que es contrabajista de un par de orquestas de tango, que si no viste el video te recomiendo que lo vayas a ver, porque nos habla mucho acerca de todo esto. Y bueno, eso, nosotros ahora vamos a hablar un poco más de tango en general y en particular de esa época. Bien, el tango como música, hago esta diferenciación como música, digo porque también podríamos hablar del tango como baile, no es el caso de este video. El tango nace hacia fines del 1800, obviamente para precisar el comienzo de un género que tiene tantos años de historia, es difícil marcar un punto exacto, ¿no? Desde ya. Pero hacia fines del 1800 ya se va delineando ese primer estilo tanguero con el que nos encontramos, ¿sí? Y surge a partir de la mezcla del candombe con la música que traían los inmigrantes europeos, que de hecho son los que aportan la guitarra, el bandoneón y la flauta, que al principio estos eran instrumentos que se encontraban en las orquestas de tango. Hoy por hoy cuando uno habla de orquestas de tango no piensa en una flauta, pero en sus comienzos estaba. Bien, y vamos a hacer una especie de división más bien temporal y también de estilos y demás y de formas que se han dado a llamar la Guardia Vieja y la Guardia Nueva. La Guardia Vieja, que la podemos situar en las primeras 3 décadas del 1900, quizás podríamos decir que empieza hacia finales del 1800 también, ¿no? Y vamos a hablar de que la Guardia Vieja termina más o menos en 1925, 1930, 1935, o sea, dependiendo quizás de la fuente varían ligeramente esos datos, pero más o menos se entiende, redondeando las primeras 3 décadas del 1900. ¿Qué tenemos acá? ¿A quiénes tenemos acá, mejor dicho? Greco, Canaro, De Caro y Firpo. Firpo, un personaje muy importante en la historia del tango. Es quien introduce el piano a las orquestas. Antes no estaba, como hablábamos de que al principio había tango con flautas, con guitarras. Eso va mutando y acá en esta le tenemos que dar la derecha a Firpo, que él fue el responsable de introducir el piano. Después, otra cosa, como si fuese poco, a Firpo se le ocurre agregar un segundo violín en las orquestas. ¿Y qué se logra con esto? Se logra el contracanto. O sea, son dos instrumentos melódicos que pueden hacer melodías, ¿sí? Los instrumentos los podemos dividir en muchas clases, pero hay instrumentos rítmicos, instrumentos armónicos, instrumentos melódicos. Entonces, al tener un segundo instrumento melódico, se abre esa puerta. Así que bueno, eso también se lo atribuimos a Firpo. Después, la Guardia Nueva, que la vamos a situar cuando termina la Guardia Vieja, son esos intérpretes, directores, orquestas, músicos que los vamos a situar entre el 1925, 1930, por ahí, hasta el 1950, que es cuando, bueno, se produce en 1950 en adelante una especie de cambio en lo que venía siendo el tango hasta ahí. Ya vamos a llegar a eso. Y dentro de eso tenemos lo que llamamos la época de oro del tango, que es lo que empecé diciendo en la introducción, que se sitúa en esa década que va entre el 35 y el 45, más o menos.
Hacia principios de la década del 30 había un estancamiento en el tango. Parecía que el tango terminaba ahí. De hecho, bueno, en el año 1935 muere Gardel, con lo cual también, a ver, uno de los más grandes referentes de la historia del tango fallece. Obviamente es un golpe durísimo para el género. ¿Y qué pasaba? La gente no estaba yendo tanto a las pistas de baile. Recordemos esto que recién lo mencioné de medio de costado, pero el tango, hablamos de tango como música y como baile. Antes se mezclaban íntimamente esas dos cosas, porque el baile era con música en vivo en un comienzo, ¿no? Entonces estaban íntimamente ligadas. ¿Qué sucede? Si hay más lugares para bailar y más gente yendo a las milongas a bailar, hay más demanda de orquestas y de canciones y de músicos y demás. Al empezar a haber menos interés, al haberse perdido un poquitito el interés por el tango, como te digo, hacia finales de la década del 30, había un estancamiento que no se sabía cómo se iba a salir de ahí. ¿Y qué sucede? Aparece Juan D'Arienzo. Juan D'Arienzo, figura importantísima en la historia del tango. Probablemente no tendríamos el tango que tenemos hoy por hoy si no fuese por él. O sea, una persona fundamental. Juan D'Arienzo nace el 14 de diciembre del 1900 y muere el 14 de enero de 1976. Nace en la ciudad de Buenos Aires y su instrumento era el violín. Bueno, como decíamos antes, en esa época había una especie de estancamiento en el tango. Todas las orquestas sonaban más o menos parecidas. Y, por poner un contexto, hacia fines de la década del 30, mucha gente del interior viene a vivir a la ciudad de Buenos Aires en busca de oportunidades laborales. Eso trae más gente hacia la ciudad. ¿Qué sucede? Biaggi, pianista de D'Arienzo, empieza a cambiar el estilo hacia algo más rápido. Esto a D'Arienzo le encanta y dice, la cosa va por acá, vamos a acelerar el pulso, vamos a hacer esto más dinámico, más rápido. ¿Qué pasó? A la gente le encantó, se volvió loca, toda la gente empezó a ir de nuevo a las milongas a bailar, los lugares bailables empezaban a llenar y hubo un resurgimiento del tango pero en forma explosiva. O sea, con D'Arienzo lo que sucede es eso, la gente vuelve a las pistas y al volver a las pistas, lo que decíamos antes, más demanda de orquestas y hay lugar para que surjan más músicos, para que surjan más obras, más canciones, también por supuesto más letristas, más arregladores y demás. Así que bueno, todo eso se lo debemos a D'Arienzo y bueno, por supuesto como cuenta la historia también a Biaggi, ¿no? Que era su pianista. Bien, ¿qué sucede acá? Se consolidan para este momento ya lo que nosotros denominamos una orquesta típica de tango. ¿Cómo se compone? De piano, contrabajo, al menos 2 violines y al menos 2 bandoneones. Después aparece el cantante, ¿no? Pero bueno, eso ya viene después. Como orquesta entonces tenemos esos instrumentos, o sea, sale la flauta, chau, sale la guitarra. ¿Por qué sale la guitarra? Pensemos que en ese momento la guitarra era una guitarra criolla, digamos, una guitarra, no una guitarra eléctrica, como no sé si se llegaba en el video. Entonces, ¿qué pasaba? Esa guitarra no se amplificaba. La guitarra empieza a perder protagonismo. Al lado de 2, 3 violines, 2, 3 bandoneones, un piano, un contrabajo, la guitarra se queda atrás. Entonces, o sea, es tapada, digo, por una cuestión de niveles, de volúmenes, es tapada y no se llega a apreciar. Entonces, por eso la guitarra se va. Después, más adelante, al contar con otras formas de amplificación, hoy por hoy escuchamos un montón de arreglos orquestales que pueden tener guitarras, sí, por supuesto. De hecho, también en esa época, sí lo que se hacía mucho con las guitarras era el formato de guitarra para acompañar a un cantor, por supuesto. Yo acá lo que estoy hablando es de la guitarra en el contexto de orquesta. Algo muy similar ocurría con los cantores. En 1927 aparece la figura del estribillista. El estribillista era esa persona que, como su nombre lo indica, hacía pequeñas apariciones a lo largo de las canciones,
donde cantaba justamente el estribillo de la canción, una frase y la repetía. Los cantantes como tal, en las orquestas, o sea, en un contexto de orquesta con capaz 10 músicos sonando atrás, empiezan a aparecer cuando los métodos de amplificación lo empezaron a permitir. O sea, cuando se podía tener un micrófono específico para el cantante y que eso se amplificara correctamente y sonara bien. Pero bien, volviendo a D'Arienzo puntualmente, ¿qué caracteriza al sonido, al estilo de D'Arienzo? Es un estilo popular y bailable, como dijimos antes, es enérgico. Tiene un compás marcado, de hecho, a él lo llamaban el rey del compás. Así que, imagínate. Los bandoneones y el piano tenían mucha importancia en su orquesta. El contrabajo tocaba sin arco, o sea, lo que se llama en pizzicato. ¿Eso para qué es? Para marcar justamente más la definición del pulso. Y otro dato, para ir cerrando con esta etapa de D'Arienzo, como dijimos, su orquesta comienza en el año 1935 y ahí van surgiendo otras orquestas más de las cuales vamos a hablar ahora. ¿Qué sucede? Hacia el año 1939, para poner un contexto histórico, siempre es muy importante para mí cuando uno analiza alguna obra artística, algún autor, algún compositor, cuando una película incluso, a mí me resulta muy importante poder analizarla en su contexto social, cultural, económico, político, etc., ¿no? ¿Qué sucede? Año 1939, Segunda Guerra Mundial, y esto, ¿cómo repercute en el tango? Y bueno, mayor espacio para la música nacional. No venía música de afuera. Esto, por supuesto, repercute en que pueda crecer el tango. Así, de esta forma, empiezan a surgir muchas orquestas argentinas en esa época. Y muchas milongas. Como dijimos antes, la gente vuelve a las pistas. Bien, hablamos de D'Arienzo y ahora vamos a hablar de... Vamos a seguir con Aníbal Troilo, después seguimos con Pugliese y después con Di Sarli. Esos van a ser los 4 grandes de los que vamos a hablar hoy de esta época tanguera. Bueno, y seguimos con Aníbal Troilo, alias Pichuco, nacido el 11 de julio de 1914, muere el 19 de mayo de 1975, nace también, al igual que D'Arienzo, en la ciudad de Buenos Aires. Troilo nace en el Abasto, si mal no recuerdo, en esa zona. Y Troilo era bandoneonista, habíamos dicho que D'Arienzo era violinista. Bien, ya a sus 14 años empieza en la orquesta de Maglio y su orquesta debuta en julio del año 1937 en Marabú. O sea, para ir situándonos, acomodándonos en la línea de tiempo, 2 años después que la orquesta de D'Arienzo. Troilo, una persona también sumamente importante para el tango. De hecho, debe estar ahí, cuando uno piensa en el tango, piensa en Gardel, no sé, en Piazzolla, que bueno, está muy relacionado con Troilo, y quizás en Goyeneche, y o sea, digamos, está ahí, están de esas primeras personas en las que, por lo menos yo, antes de meterme mucho en la historia del tango, es de esos personajes que conoces y que sabes que fueron sumamente importantes, muy importantes. Bien, ¿qué hace Troilo? Troilo introduce al cantor en las orquestas. Como habíamos dicho antes, estaban los estribillistas, y también esto de Troilo, bueno, por supuesto viene dado también por la posibilidad de hacerlo, ¿no? Recordemos que estamos hablando de muchos años atrás, que la situación tecnológica era muy distinta a la que tenemos ahora, ¿no? Pero bueno, eso es algo que se lo podemos atribuir a Troilo. Troilo además era era un gran gestor, sería la palabra, de cantantes, o sea, transformaba a sus cantantes en excelentes intérpretes. Eso era como una habilidad de Troilo. Datitos, bueno, Orlando Goñi fue su primer pianista. Destacamos a veces los pianistas porque ocupaban un rol muy importante en las orquestas. Y dentro de los cantores, primero tenemos a Francisco Fiorentino,
Después tenemos a Alberto Marino, Floreal Ruiz, Edmundo Rivero y bueno, Goyeneche, que lo nombramos recién, que estuvo entre el año 56 y el 64. Aparte, hubieron muchísimos más, ¿no? Pero bueno, esos son quizás los que para mí son más trascendentales y además con los que más canciones grabó. Después del año 42, el estilo de Troilo se vuelve un poquitito más refinado, digamos, y el tiempo se ralentiza un poco, dejando más espacio para la melodía. Esta aclaración es importante porque cuando surge este boom de D'Arienzo y este resurgimiento del tango, todas las orquestas empezaron justamente a adaptarse a eso, porque era la norma, era la moda. Entonces, las orquestas empezaban a grabar más rápido. De hecho, era por lo que pude investigar una exigencia de las mismas discográficas que decían, che, mirá, lo que se está escuchando son estos tangos picaditos, rápidos, vamos a grabar esto, lo otro no me importa. Entonces las orquestas, para poder grabar, tenían que adaptarse a eso. Pero después, como pasó te diría con un montón más, como el mismo Di Sarli, empiezan a encontrar más su propio estilo que no estaba caracterizado por un compás tan marcado al estilo de D'Arienzo. Y bueno, lo último que podemos decir de Troilo que me parece muy, muy importante es que él siempre se rodeaba de muy buenos músicos. O sea, era casi una característica de él, por eso cuando nombramos algunos es porque fueron músicos que eran trascendentales. Bueno, y vamos a continuar con Osvaldo Pugliese, una persona muy querida y muy estimada en el ambiente tanguero. Nació el 2 de diciembre de 1905 y falleció el 25 de julio de 1995. Nació también en la ciudad de Buenos Aires y él era pianista. O sea, tenemos a D'Arienzo, violinista, a Troilo, bandoneonista y a Pugliese, pianista. Estos tres que voy nombrando eran directores de su propia orquesta, ¿no? Pero fíjate que los tres, sus instrumentos principales eran distintos. Osvaldo Pugliese, muy inspirado en De Caro. Bueno, y también Cobian y Firpo fueron grandes influencias. De hecho, en sus comienzos, él toca el piano en la orquesta de Firpo. Bien, la orquesta típica de Pugliese, como tal, se forma en el año 1939. O sea, teníamos en el 35 a D'Arienzo, en el 37 a Troilo y en el 39 a Pugliese. O sea, estamos tratando además de seguir, porque además nos quedaba justito, calzó perfecto, un orden cronológico. Se caracteriza por ser muy detallista y por su fuerte acentuación en sus tangos. Superpone capas melódicas y lo caracteriza una intensa expresión melancólica y romántica. Era apasionado. Otros datitos interesantes, otras características, mejor dicho, sus largas pausas y sus reinicios sorprendentes. Empieza a grabar recién en el año 1943, o sea, 4 años después de conformar su orquesta. ¿Por qué es esto? Porque las discográficas un poco lo evitaban, ¿sí? Por su ideología política. Él era comunista y de hecho por eso tuvo un montón de problemas a lo largo de su vida con eso, lo metían preso y demás. Entonces, bueno, eso era algo que lamentablemente formaba parte de su... forma parte de su historia. Y bueno, esto que hablábamos antes de que al principio, o sea, al principio, en el 35, 36, 37, 38 se graban los tangos rápidos. Bueno, ¿qué pasa? No tenemos esos registros de esos tangos rápidos de Pugliese porque él recién empieza a grabar en el 43. Entonces ya todo lo que conocemos de él es más propio de su estilo. Eso, o sea, por un lado uno puede decir qué lástima, no podemos escuchar grabaciones de los primeros años de Pugliese, pero por otro lado, lo que sí escuchamos de Pugliese ya es más su sonido, su estilo.
cantantes destacados de su orquesta, Chanel y Morán. Y después, bueno, para destacar una cosita, a mi entender, su tango más icónico, La Yumba. Si no lo conoces, te lo recomiendo. Después podríamos hacer quizás eso también dentro del marco de otro videíto, hablar de tangos importantes y demás. Bueno, este fue uno de ellos. Bueno, y llegando al final del video, vamos a nombrar el cuarto músico de hoy, que va en este orden porque D'Arienzo me parecía importante para empezar, porque él fue un poco el que empezó esta revolución en el tango, y después, como te decía, por orden cronológico. También la orquesta de Carlos Di Sarli comienza en el año 1939, como la de Pugliese. Entonces tenemos D'Arienzo en el 35, 37 Troilo, y en el 39 tenemos a Pugliese y a Di Sarli. Carlos Di Sarli nace en Bahía Blanca el 7 de enero de 1903 y fallece el 12 de enero de 1960, a sus 57 años, muy joven. Él era pianista también. ¿Y qué pianista? Su apodo era el Señor del Tango. Venía de una familia de músicos, él fue al conservatorio, eso no es un dato menor, porque bueno, eso habla también un poco de que él tenía una formación académica, digamos. En 1927 se incorpora a la orquesta de Fresedo y en el año 1928 forma un sexteto con el cual graba sus primeras obras. El tema es que este sexteto se disuelve en el año 1934. Recién en el año 1939 él conforma su orquesta típica. Comienza con un ritmo rápido, acelerado, con un pulso acelerado, como era la moda en ese momento, que era lo que un poco se tenía que hacer si querías entrar a grabar, pero después va desacelerando un poco el pulso y encontrando su propio estilo. Di Sarli, y esto lo voy a decir entre comillas, se caracteriza por una orquestación más fácil, ahí están las comillas, que las de sus contemporáneos. ¿De qué va esto, no? Que no usaba muchos arreglos y se enfoca en toda la orquesta en general, más que quizás en partes solistas de los instrumentos en particular. Por eso Di Sarli para muchos es también muy lindo de bailar, ¿no? Le da más importancia a los violines que a los bandoneones y bueno, era muy sentimental. Cantantes destacados, Rufino, Alberto Podestá y Durán. Y su tango más famoso, me atrevo a decir, Bahía Blanca, una pieza hermosa. Bueno, y ahora sí, para terminar con este podcast, otros nombres destacados que, tenemos un montón de orquestas de esa época para nombrar, y después las que vinieron después, ¿no? Porque el tango tiene una especie de caída, ¿sí? Hacia el año 1950, digamos, donde la gente deja tanto de ir a bailar, entonces esto de las orquestas típicas un poco desaparece, como venía ocurriendo de la forma que venía ocurriendo hasta ahí. Después aparece el tango de otra forma, aparecen por supuesto cosas muy, muy, muy interesantes, muy lindas, pero desde luego, ¿no? Pero quizás con otro estilo que no era tan bailable. Estoy hablando de Astor Piazzolla y que el estilo de él, o sea, a ver, qué decir, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, los elogios, todos los elogios que uno le puede hacer a Piazzolla quedarían cortos, pero si hay algo que lo diferencia de estas orquestas de las que venimos hablando es que estas orquestas eran bailables, o sea, eran canciones que tenían un pulso, un tiempo, una estructura que el bailarín ya conocía de antemano y si no la conocía la podía intuir, porque el baile de tango tiene mucho de improvisación, entonces uno más o menos tiene que saber qué esperar. Entonces, eso es una de las grandes diferencias. Después vino también Julio Sosa, Goyeneche, que también aparece después, pero él ya lo nombramos. Después, pero digamos, entra ahí en una especie de bajón el impulso tanguero que venía teniendo hasta ahora. También sucede que,
desde luego termina la guerra, vuelve a aparecer la industria discográfica internacional, crece un montón, aparece el rock and roll, después aparecen los Beatles, aparecen los Rolling Stones, empieza a llegar un montón de música de esa acá. Después acá en Argentina lo que se empieza a consumir popularmente pasa a ser otra música. El tango queda un poquitito relegado, surgen acá artistas increíbles, pero que eran de otros géneros, digamos, los más reconocidos, o las bandas y demás. También aparece, ahí surge el tango quizás más como tango más de canción, de cantor. Antes ya habían cantores, pero me refiero a esta cosa más de te diría así, de Julio Sosa, que a mí me encanta, a mí me encanta. Pero bueno, como te digo, es quizás otra forma de hacer tango. Bien, entonces, el tango también un poquitito se abre a eso, o sea, a que no sea un estilo tan rígido. Empieza a suceder que de repente uno empezaba a ir a ver tango para escuchar y no para bailar. Entonces por eso aparecen estas diferencias, aparecen estas licencias que se podían tomar los autores, ¿no? De hacer un estilo mucho más libre. Esto lo digo como, o sea, por eso no... quiero que se entienda que no es algo ni bueno ni malo, o sea, el tango mutó. Después ya queda en la consideración, en el gusto de cada uno. ¿Y qué sucede? Ya que estamos un poco redondeando con esto de la historia del tango, hacia la década del 90 empieza a haber un resurgimiento nuevamente del tango. Vuelven a aparecer estos lugares, estos lugares donde se baila tango, que se llaman milongas. Aparece la viruta, más adelante, Marabú, que es un lugar histórico, que es donde debutó Troilo. Después tenés milongas en la ciudad de Buenos Aires, una cantidad increíble de milongas con mucho reconocimiento que empiezan a surgir en esa época, en esa década, y que sigue creciendo eso, y la gente cada vez más empieza a bailar, cada vez más, hasta que hoy por hoy llegamos al presente, donde tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el interior del país tenés una cantidad enorme de milongas, de nuevas orquestas que interpretan estos clásicos, y después tenés composiciones nuevas de tango y demás. Todo eso ya da para otro video, pero creo que más o menos puse el contexto desde que nació hasta la actualidad, muy a grosso modo, y perdón porque deben haber un montón de incorrecciones. No sé si se dice incorrecciones, quiero decir, deben haber un montón de cosas que no supe explicar de la forma más precisa, digamos. Pero bueno, la verdad que estudiando todo esto, me encontré con una historia que me fascinó, que me encantó. Y lo empecé a estudiar para mí porque me interesaba, y por eso también surge el podcast, porque de esto también se trata Música al Paso, ¿no? De hacer el podcast que a mí me gustaría escuchar, y a Ari también, que ahora no está en este video, ¿no? Pero bueno, eso. Así que otros nombres destacados que no quería dejar afuera: Alfredo de Angelis, que probablemente sea uno de mis favoritos. Así que me costó dejarlo afuera, pero bueno, quizás comparándolo con estos 4 que nombré antes, que son tan fundamentales, bueno, quizás él apareció un par de años después, creo que su orquesta se formó en el 41, o sea, no mucho después, ¿no? Pero bueno, lo caracterizaba otra cosa de Angelis quizás. Después tenés a Miguel Caló, a Tanturi, a De Mare, a De Agostino. De Agostino tiene unas cosas increíbles para escuchar. Justo hoy mientras me ponía, antes de grabar este video para preparar todo, estuve escuchando de Agostino Vargas, y tiene unas cosas hermosas. Y bueno, esto nos contaba Leo en la entrevista que le hicimos, que en el tango las divisiones no era por subgéneros de tango, digamos, como podría ser vals, milonga, tango, o tango cantado, tango instrumental, sino por las orquestas. O sea, en esa época había una cosa de seguimiento, como si fuese de barra que había ahí atrás. O sea, tenías la barra de Pugliese, la barra de D'Arienzo, tenías los seguidores.
de Di Sarli, de Puglisi, de todos. O sea, tenían su público que los buscaba y que decía, bueno, hoy dónde está la orquesta de D'Arienzo, está acá, listo, vamos ahí. Así que nada, eso también es hermoso, es un agregado, un datito de color que sumo. Así que bueno, espero que te haya interesado, que te haya gustado este video, y también animarte a, si no estabas muy familiarizado con la historia del tango, que puedas seguir investigando, que como te digo, puedas dejar en los comentarios si querés que investiguemos nosotros y profundicemos en algún tema, o que traigamos quizás a alguna persona para entrevistar de algún tema particular de estos, de algún subtema. Y nada, recomendarte eso, que escuches tango, que hay unas cosas increíbles y que a mí la verdad que desde hace mucho que escucho tango, siempre me gustó y ahora que lo estoy mirando con otros ojos, digo, wow. O sea, lo que es esto, o sea, el nivel de complejidad que tienen algunas obras, sí, che, esto es tremendo. Esto es tremendo. O sea, de verdad que hay cosas muy, muy grosas. Así que por eso ahí va la recomendación de Música al Paso. Bueno, nos vemos el próximo video. Muchas gracias.